Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy vamos a exponer sobre las terapias de tercera generación. Yo voy a hablar sobre la descripción de las terapias de tercera generación. Eh, en las terapias de tercera generación se tiene en cuenta una nueva percepción sobre cómo afrontar los problemas de la mente y el comportamiento humano. Estas están más enfocadas en mejorar el bienestar subjetivo del paciente y se concentran más en el concepto en el que se encuentran y no solo en sus conductas o sistematología. Las terapias de tercera generación, aun teniendo aspectos que comparten a la hora de ponerlas en práctica, se diferencian marcadamente por sus dinámicas y modalidades de intervención, según Barraca en 2006. Una de las características esenciales que encontramos es la aceptación. Esta es muy utilizada en algunas de las terapias, incluido el mindfulness. Se trata de aprender a relacionarnos y resolver nuestros problemas de la mejor forma posible. Ellas nos apuntan a combatir nuestros problemas y valoran cada aspecto de ella y tratan de comprenderlo haciendo un análisis de los motivos que llevan a una persona a tener algún problema con su salud mental. Aquí podemos encontrar los diferentes tipos de terapia de tercera generación, que son la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítica funcional, la terapia dialéctica conductual, la terapia integral de pareja, la terapia de activación conductual, el programa de reducción de estrés basado en el mindfulness y la terapia cognitiva basada en el mindfulness para la depresión. Estos temas a continuación lo van a explicar más a fondo mis compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la contextualización de las terapias de tercera generación. Para esto ha tenido que haber una primera y una segunda. La primera inició en 1950, fue una rebelión de la psicología clínica que fue dominada por el psicoanálisis. Aquí dieron y se basaron en la conducta, por lo que vamos a reconocer a dos grandes principales autores que nos dejaron, que es Iván Pavlov, condicionamiento clásico, Skinner Burre, condicionamiento operante. Y esta primera generación solo se va a basar en la conducta. En ese entonces solo se basaban en cómo es que el estímulo, cómo se da la respuesta, cómo el cuerpo reacciona, ¿no? En la segunda generación, aquí es donde hablamos de que gracias a ese estímulo van viendo cómo es que van procesando la información, cómo es que hay ese funcionamiento cognitivo. Y van a haber autores que nos van a dejar terapias, grandes aportes como la terapia racional emotiva, la terapia cognitiva, la terapia de resolución de problemas y el entrenamiento inoculación de estrés. Y esto se va a basar prácticamente en cognitiva. La segunda generación se basa en la cognitiva. Ahora vamos a ver cómo es que la tercera generación fue dándose ahora, cómo es que se va complementando con esta segunda, con la primera y con la segunda. Buenas tardes. Continuando con la exposición de la contextualización de las terapias de tercera generación, Pérez en el 2016 nos dice que surge a finales de los años 80 y solo en los años 90 esto aparecen ya desarrollados en los manuales clínicos y a partir de esa fecha la terapia de tercera generación se aplica en múltiples problemas clínicos, los cuales nos va a permitir demostrar su eficiencia y identificado como una de las nuevas herramientas de la terapia cognitiva y conductual, que son sensibles al contexto y a las funciones de los fenómenos psicológicos, que buscan unas estrategias basadas en las experiencias. Se puede decir que la terapia de tercera generación se estableció con el propósito de modificar el comportamiento del paciente, centrándose en la persona más que en el problema. Esta terapia nos va a ayudar a orientarnos la vida y dejar a un lado la lucha que tenemos con los síntomas, ¿no? A continuación le paso a mi compañero. Blázquez 2007 nos dice que es un esquema de escritos o convenios que se realizan de manera secuencial, con el fin de poder evaluar la firmeza y la correspondencia que se dispone en el sistema de información en cada uno de ellos. Esta firmeza mencionada hace referencia al nivel de sentido lógico que aduce la participación de cada campo, mientras que la correspondencia refiere a las razones que justifican la presencia a base de la relación que se da con el antecedente. Una vez recopilada la información, vamos a categorizar, ¿sí? Posterior a ello, vamos a buscar una solución o una propuesta donde buscaremos acoger diferentes contextos de nuestro paciente, buscando modificar la conducta, pero no nos vamos a enfocar directamente
en esa conducta en específico. Vamos a trabajarlo de una manera más global, donde dentro de ello va a estar incorporando el problema central. ¿Por qué? Porque como sabemos, las terapias de la tercera generación son flexibles. La terapia de aceptación y compromiso, o ACT, es un tipo de tratamiento psicológico orientado hacia la aceptación psicológica de los valores personales y los atributos internos del paciente. El modelo de la terapia de aceptación y compromiso se desprende del contextualismo funcional, una vertiente psicológica que estipula que los pensamientos no producen cierto tipo de conducta, sino es el contexto, la situación, la cual, dependiendo de las repercusiones que tenga en el individuo o en el paciente, provoca una serie de pensamientos relacionados, los cataloga mentalmente. Para la ACT es necesario establecer la aceptación crítica realista de los pensamientos, no incurriendo en una perspectiva negativista, ante la cual se pueda ejercer una metacognición, se pueda reflexionar de lo que el paciente está pensando, pueda tener una reflexión crítica acerca de sus propios pensamientos, y para esto se utiliza el lenguaje, es decir, las parábolas, las metáforas, técnicas comunicativas. La terapia de aceptación y compromiso busca que el individuo, a través del lenguaje, a través de las técnicas lingüísticas, acepte sus valores internos y establezca un compromiso para cambiar aquellos elementos que no le parezcan adecuados o que no formen parte de una persona ideal según su perspectiva. Por su naturaleza, la ACT, la terapia de aceptación y compromiso, se ha visto eficaz para tratar adicciones, el tabaquismo, el alcoholismo, trastornos que tengan relación a algún tipo de consumo de sustancias, así como inclusive trastornos psicóticos o el trastorno de estrés postraumático. Yo les voy a hablar acerca de la psicoterapia analítica funcional. Bien, esto enfatiza a la relación del terapeuta a los terapeutas. Deben observar y discutir estos comportamientos mientras observan las mejoras del cliente. En las sesiones clínicas, aplicándoles a la vida diaria, también fortaleciendo sus propiedades e identificando sus pactos en futuras interacciones. Y también mejorar los pensamientos cognitivos del paciente que interfieren con el tratamiento, es decir, en el pensamiento automático, codificar creencias y valores e ideas, suposiciones. Vamos a pasar a mi siguiente compañero. Buenas tardes, continuando con la exposición. A mí me ha tocado exponer acerca de la terapia de activación conductual. Bueno, la activación conductual se originó a partir de las técnicas conductuales que se llevaron a cabo dentro de la terapia cognitiva de Aaron Beck. La activación conductual es una terapia psicológica cuyo origen y base conceptual es el estudio de diversos fenómenos clínicos. En relación a la depresión, la activación conductual se entiende como resultado de una situación donde una persona se encuentra deprimida. Que este no es algo que una persona tiene, sino es el resultado de diversas situaciones pasadas o circunstancias que cada persona tiene. Se debe entender que la activación conductual para la depresión es un tratamiento psicosocial y estructurado, siendo su objetivo principal poder cambiar ciertos comportamientos, conductas, así como poder disminuir la sintomatología y poder en un futuro prevenir recaídas. El mecanismo psicológico con el que se basa la activación conductual tiene que ver con el inicio de hábitos capaces de aportar incentivos inmediatos y a mediano plazo, donde una persona pueda ser capaz de ser o pueda tener la capacidad de ser más activa, psicológica y mentalmente. Es decir, que a través de nuevas maneras, que encuentre nuevas maneras de poder interactuar con el entorno, con las demás personas, para que sí se vaya fortaleciendo su mentalidad y pueda ser una persona más optimista y constructiva. Que pueda estar orientada hacia metas, hacia fines concretos, y que se pueda centrar y ir desprendiéndose de esos pensamientos negativos, ¿no? Y perturbadores. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo continuaré explicando acerca de la terapia cognitiva basada en mindfulness, o también conocida como la terapia de atención plena. Esta fue creada por Segal, Williams y Tisdale en el año 2002 y fue inicialmente orientada para tratar los cuadros depresivos y prevenir que los pacientes sufran una recaída.
Este tratamiento hace uso de técnicas propias de la terapia cognitivo-conductual, como la meditación y la atención plena, utilizándolas para poder ejercer lo conocido como insight metacognitivo, que refiere a la capacidad de reflexionar sobre la índole de los propios pensamientos, así como su orientación y sus repercusiones para nuestra vida diaria. Dentro de la terapia cognitiva basada en mindfulness, cuando el paciente logra meditar sobre sus propios pensamientos, lleva a cabo lo conocido como descentramiento, y es cuando puede desprenderse de la autocrítica nociva. Un paciente que ha consolidado el descentramiento puede autorregular su mundo interno y dejar de pensar compulsivamente en los problemas. Al mismo tiempo, reduce la tendencia a presentar estados de ánimo disfóricos cuando se dan esos pensamientos negativos. Además, esa terapia ha evidenciado eficacia no solamente tratando episodios depresivos, sino también episodios por estrés y trastornos por adicción de sustancias. Muchas gracias, le concedo la palabra a mi siguiente compañera. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Una terapia más de tercera generación es la terapia EMDR. Las siglas en inglés significa desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Esta terapia fue creada por Francine Shapiro, una psicóloga estadounidense que en búsqueda de mejorar el tratamiento en las terapias, se dio cuenta que mediante una observación de conducta natural se puede mejorar el estrés postraumático que las personas llevan habiendo vivido esta experiencia, ¿no? En realidad ella solamente salió a pasear y se dio cuenta que mediante los movimientos oculares horizontales ella relajaba los pensamientos. Entonces lo aplicó a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que habían tenido estrés postraumático. Esta terapia se centra en ese trastorno y también a niños que hayan tenido estas experiencias igualmente. Es muy básico, simplemente tienes tres tipos de movimientos, en este caso la estimulación bilateral visual. El terapeuta coloca un dedo delante del paciente y lo gira de derecha a izquierda. La estimulación bilateral táctil, utilizando los dedos, haciendo golpes de derecha a izquierda en los hombros o en las rodillas. Y la estimulación bilateral auditiva, que es por medio de los audífonos, utilizando técnicas de sonido para poder estimular la visión de derecha a izquierda. Eso es todo y con esto se quiere lograr trabajar específicamente los malestares que generan los recuerdos del pasado y utilizar las propias técnicas, los propios recursos humanos para poder mejorar nuestra psiquis. Conclusiones. Las terapias de tercera generación son el resultado de la evolución, reformulación y síntesis de las terapias de primera y segunda generación. Estas intervienen desde una perspectiva contextual y funcional en los trastornos psicológicos, abriendo un nuevo camino buscando principalmente la aceptación. Algunas de las terapias de tercera generación son la terapia de aceptación y compromiso, que está basada en el lenguaje y cognición humana, siendo esta la más efectiva y completa. La terapia analítica funcional, basada en los principios de análisis de comportamiento, que está relacionado equivalentemente con el contexto. La terapia de activación conductual, que alienta a la persona a emprender actividades que le resulten significativas. La terapia cognitiva basada en el mindfulness permite practicar la atención plena para así percibir y detectar los pensamientos negativos y promover a su vez otros que sean nuevos y positivos. Y por último tenemos la terapia EMDR, que se basa en la estimulación bilateral, ya sea visual, auditiva o kinestésica, logrando el procesamiento de información y disminución de la carga emocional. Gracias.